Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi fue el líder de Libia desde 1969 hasta su muerte en 2011, un personaje que dejó una huella profunda y controvertida en la historia moderna. Su vida estuvo marcada por una mezcla de idealismo revolucionario, autoritarismo y un complejo manejo de las relaciones internacionales. Gaddafi nació en 1942 en una familia beduina del desierto de Sirte, en una Libia que, en ese entonces, estaba bajo el control colonial italiano. Creció en un entorno marcado por la pobreza y las luchas por la independencia. Desde joven, desarrolló una fuerte afinidad por el nacionalismo árabe y el socialismo, influenciado por figuras como Gamal Abdel Nasser, el presidente de Egipto, quien abogaba por la unificación del mundo árabe y la liberación del colonialismo occidental. Tras ingresar en la Academia Militar Libia y recibir formación en Gran Bretaña, Gaddafi comenzó a gestar sus propias ideas políticas, alimentadas por una visión antiimperialista. El 1 de septiembre de 1969, con apenas 27 años, lideró un golpe de Estado incruento que derrocó al rey Idrisi, quien estaba fuera del país por razones de salud. Así, Gaddafi y un grupo de jóvenes oficiales tomaron el control del país y proclamaron la creación de la República Árabe Libia. Aunque era el líder indiscutible, Gaddafi evitó llamarse a sí mismo presidente, prefiriendo títulos como hermano líder y guía de la revolución, lo que subrayaba su papel de revolucionario antes que el de un político convencional. Durante los primeros años de su mandato, Gaddafi desarrolló una ideología propia, que plasmó en su famoso Libro Verde, publicado en 1975. En esta obra presentó lo que llamó la Tercera Teoría Universal, una alternativa tanto al capitalismo como al comunismo. En lugar de la democracia representativa, que él veía como un sistema corrupto, Gaddafi proponía un modelo de democracia directa basado en comités populares, donde los ciudadanos tomarían las decisiones políticas sin intermediarios. Esta teoría también incluía elementos del socialismo, ya que Gaddafi defendía la nacionalización de los recursos del país, en particular el petróleo, y la redistribución de la riqueza. Además, el Islam ocupaba un lugar central en su ideología, ya que Gaddafi creía que los principios islámicos debían guiar tanto la vida política como social de Libia. Su relación con Occidente fue desde el principio tensa. Gaddafi nacionalizó el petróleo y expulsó las bases militares de Estados Unidos y Reino Unido, lo que provocó una rápida escalada de tensiones. Durante las décadas de 1970 y 1980, fue acusado de financiar y apoyar movimientos insurgentes y terroristas en varias partes del mundo, incluyendo Irlanda, Alemania y América Latina. Esta postura lo llevó a ser visto como un patrocinador del terrorismo, y su imagen en Occidente quedó fuertemente empañada. Uno de los momentos más críticos en su relación con Occidente ocurrió en 1986, cuando el presidente estadounidense Ronald Reagan ordenó el bombardeo de Trípoli y Bengasi en represalia por un atentado terrorista en Berlín del que Libia fue acusada. Estos ataques resultaron en la muerte de decenas de personas, incluyendo una hija adoptiva de Gaddafi, lo que endureció aún más su postura hacia los Estados Unidos. Otro episodio importante fue el atentado del vuelo Pan Am 103 sobre Lockerbie, Escocia, en 1988. Este acto de terrorismo, que cobró la vida de 270 personas, fue atribuido a agentes libios. Gaddafi negó su implicación durante años, pero en 1999 entregó a 2 sospechosos para ser juzgados, lo que permitió a Libia empezar un proceso de reintegración en la comunidad internacional. A pesar de su retórica antioccidental, Gaddafi comenzó a cambiar su postura en la década de 1990. Aislado diplomáticamente y bajo sanciones internacionales, Gaddafi optó por una estrategia de acercamiento. En 2003, tras la invasión de Irak y el colapso del régimen de Saddam Hussein, Gaddafi anunció que Libia abandonaba su programa de armas de destrucción masiva. Este gesto fue recibido con sorpresa en el mundo y permitió a Gaddafi mejorar sus relaciones con Europa y Estados Unidos. Como resultado, las sanciones fueron levantadas y Libia comenzó a atraer inversiones extranjeras. Sin embargo, en lo interno, Gaddafi continuaba gobernando de manera autoritaria. A pesar de sus reformas económicas y políticas, el poder real permanecía concentrado en sus manos, y cualquier forma de oposición era duramente reprimida. En 2011, el estallido de la primavera árabe llegó a Libia. Las protestas que comenzaron en Túnez y Egipto inspiraron a muchos libios a levantarse contra el régimen de Gaddafi. Lo que empezó como manifestaciones pacíficas rápidamente se transformó en una guerra civil, con facciones rebeldes enfrentándose a las fuerzas del gobierno. Ante la creciente violencia, la OTAN intervino militarmente en apoyo de los rebeldes, lanzando ataques aéreos contra las fuerzas de Gaddafi.
El 20 de octubre de 2011, Gaddafi fue capturado y asesinado por fuerzas rebeldes en su ciudad natal de Sirte, marcando el fin de su régimen de 42 años. Su muerte dejó a Libia en un estado de caos y desde entonces, el país ha estado sumido en conflictos entre facciones que luchan por el control. El legado de Gaddafi es profundamente contradictorio. Para algunos, fue un líder que logró transformar Libia, elevando su estatus económico y utilizando la riqueza petrolera para mejorar la vida de los libios. Para otros, fue un dictador que gobernó con mano de hierro, reprimiendo cualquier disidencia y utilizando la riqueza del país para beneficio personal y de su círculo cercano. A su muerte, Libia quedó sumida en una guerra civil que sigue afectando al país, y muchos ven los años de su régimen con nostalgia, comparándolos con la inestabilidad actual. Esa es la esencia real de las Naciones Unidas, cuando se fundaron hace más de 60 años. Eso sucedió en ausencia de unos 165 países, a razón de 1 a 8. Es decir, 1 estaba presente y 8 estaban ausentes. Esos países redactaron la carta, de la cual tengo aquí una copia. Al leer la Carta de las Naciones Unidas, se puede constatar que el preámbulo de la Carta difiere de sus artículos. ¿Cómo surgió la Carta? Todos los que asistieron a la Conferencia de San Francisco en 1945 participaron en la redacción del preámbulo, pero dejaron los artículos y el reglamento interno del llamado Consejo de Seguridad en manos de los expertos, los especialistas y los países interesados, países que habían establecido el Consejo de Seguridad, los que se habían unido contra Alemania. El preámbulo es muy atractivo, nadie lo objeta, pero todas las disposiciones que aparecen después lo contradicen completamente. Rechazamos esas disposiciones y nunca las respaldaremos. Se volvieron obsoletas después de la Segunda Guerra Mundial. En el preámbulo, por ejemplo,